Para poder entender este proyecto de ley, es importante recordar que existe una gran frustración que es generalizada con relación al sistema privado de pensiones. Y esta frustración abarca una serie de problemas que son conocidos y que tienen que ver con la cobertura, con la falta de suficiencia de las pensiones, con la eficiencia del sistema, con la falta de integralidad. Los actuales congresistas en sus campañas políticas anunciaron que tenían una serie de propuestas de reforma previsional y de alguna manera este proyecto de ley representa el cumplimiento de las promesas que ellos habían hecho. Y una de estas promesas es vinculada a las distribuciones de los fondos de ahorro que se autorizaron a los afiliados a las AFPs. Obviamente que el sistema de financiamiento de las pensiones en las AFPs es distinto que el reparto que se utiliza en la ONP. Simplemente en la ONP los trabajadores, los afiliados, los exafiliados no poseen un bono, no poseen un fondo, dado que sus contribuciones han sido destinadas al pago de beneficios de los pensionistas. 3/4 de estos pagos a los pensionistas de la ONP se financian con las contribuciones de los trabajadores. Y 1/4 se financia con recursos ordinarios del presupuesto general de la República. El Ejecutivo y el Congreso han desperdiciado una oportunidad para poder iniciar la reforma previsional. Y esta falta de competencia a fin de poder iniciar esta reforma se debe en parte a razones políticas, a la premura. Y una reflexión que tengo es que la Comisión de Economía y de Protección del Consumidor, ellos han estado investigando, escuchando a muchos expertos que se especializan en el tema previsional para enterarse y poder formular una reforma. Y sin embargo, ahora están apoyando una medida que va a colocar al gobierno en una situación sumamente difícil si es que se implementa este proyecto de ley. Podrían haber habido otras opciones viables. Se podría haber expandido la cobertura de pensión 65. Aún falta cubrir a aproximadamente 1 millón de personas de 65 años y más que carecen de una pensión contributiva y que tampoco califican como extremadamente pobres. Ellos son sostenidos por el pilar familiar. Entonces, el costo de oportunidad de esta medida es importante porque, como digo, podría haberse extendido la cobertura de pensión 65 y en el caso de personas que hubieran contribuido a la ONP, se podría haber reconocido el tiempo de contribución a fin que obtengan una pensión más alta que la pensión social, que solamente son 125 soles mensuales. Ahora bien, se podría haber extendido la cobertura inmediatamente a estas otras personas de 65 años y más, de una manera universal, con cargo a progresivamente ir ampliando el pago de la pensión a las personas que durante su vida activa contribuyeron a la ONP. Y para ello se podrían haber calculado fracciones adicionales sobre la pensión social de 125 soles mensuales o 250 bimensuales. Pensión 65 cuesta aproximadamente 900 millones de soles y el programa que estamos hablando de esta norma asciende a más o menos 17.000 millones de soles. Entonces, Pensión 65, si fuese ampliado, si fuera incluso triplicado, estaríamos hablando de 1.600 millones de soles
o sea, si fuera duplicado serían 1.600 millones de soles, triplicado serían 2.400 mil millones de soles, que comparan mucho más favorablemente que 17.000 millones de soles. De haber extendido Pensión 65, eso sería un gasto anual, o sea, se extiende y esa cobertura se tiene que repetir anualmente. Esperamos que el financiamiento de Pensión 65 podría hacerse en un futuro a medida que la economía se empiece a recuperar y con otras medidas que permitan elevar la presión tributaria del gobierno.